Bueno, mi gente, miremos esta excelente noticia especialmente para los profesionales en Colombia. Así que miren este video de, del Hoy quiero gobierno. hablar al país de algo que está pasando y que es profundamente importante. Cerca de 20.000 colombianas y colombianos se postularon a la convocatoria de formación de alto nivel. Escuche, 20.000 profesionales se postularon para carrera de maestría y posgrado. Imagínense. Más grande en la historia de nuestra ciencia, impulsada en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante años, estos procesos recibían entre 2.000 y 4.000 aspirantes, no porque no hubiera más talento, sino porque el acceso estaba limitado y en muchos casos reservado para quienes podían pagarlo o endeudarse. Pero hoy estamos viendo algo distinto, no es solo un aumento en el número, es Colombia entrando donde antes no la dejaban. Están las regiones, están los territorios históricamente excluidos, están las mujeres en la ciencia, están los hijos e hijas de trabajadores que nunca habían tenido una puerta abierta hacia un posgrado. Antes, para muchos, esto ni siquiera era un horizonte posible. Hoy hay una señal clara. Hay esperanza respaldada por una política pública. Durante años la discusión fue cómo financiar estudio. Hoy es cómo garantizar acceso con equidad sin dejar a nadie por fuera. Estamos avanzando hacia un modelo distinto, becas públicas, donde el talento no depende de la capacidad de pago, sino de las oportunidades de acceder. Esto no es solo una convocatoria, es una demanda histórica que el país no puede seguir ignorando. Es una generación que exige formarse en condiciones justas. Estamos frente a un punto de quiebre. El Ministerio de Ciencias pasó de un modelo limitado y concentrado a uno que busca democratizar el acceso al conocimiento. Ese es el camino, consolidar una política de Estado para que el talento no dependa del origen ni del endeudamiento, sino de las oportunidades que como país decidimos garantizar, porque la ciencia en Colombia no seguirá siendo para unos pocos. Hoy contamos con un Ministerio de Ciencias de puertas abiertas que llega a todos los sectores y regiones de Colombia. Becas para el Cambio es la puerta en la que la ciencia deja de ser de unos pocos y empieza a ser del país. Continuaremos avanzando con firmeza en ese horizonte. Bueno, díganme si no es cambio esto. Eso es lo que reemplazó a Colfuturo, donde los ricos y los hijos de los políticos iban y estudiaban maestría, doctorados, posgrados en las mejores universidades del mundo con plata subsidiada del Estado. Y únicamente habían creado un filtro para que ellos únicamente pudieran acceder a esa financiación. Bajo esta nueva directriz son 20.000 se escribieron. Imagínense, compare eso con lo que era antes esa beca Colfuturo, donde los más ricos de Cali, de Bogotá, Medellín y los hijos de los políticos que tenían privilegio eran los que podían acceder a esas becas. Esto es realmente un cambio, democracia, educación y becas para el futuro. Es allí, es allí donde se debe invertir en educación, donde se democratice el acceso a la educación superior y no únicamente para los de siempre y segregaban a los demás, limitaban el acceso de los demás. Esto es realmente pensar en el futuro del país, porque el mayor activo de un país es un país que educa a su gente. Dígame si esto no es pensar en el futuro del país, porque la mayor riqueza la generan los cerebros, no son los recursos naturales, son los cerebros. Y un país que invierte, educa a su juventud, genera oportunidades infinitas, infinitas. Colfuturo estaba diseñado porque únicamente un grupo privilegiado podía cumplir esos requisitos que eran excluyentes de no cumplirse. Tener ya inscripción en una universidad de élite, hablar dos idiomas, ¿entiende? Inglés y francés fluido. Dígame, ¿qué pobres tenían capacidad de meter a sus hijos a un colegio bilingüe? Muy pocos, ¿verdad? Y y así sucesivamente. Por eso usted vea que el mayor registro aparecían los hijos de los ricos en el Valle, en Bogotá, Medellín, todas las ciudades principales, los que iban y estudiaban doctorado, posgrado, maestría
en estas universidades de élite a nivel global eran los hijos de los ricos que están aliados con los políticos corruptos. Y ciertos hijos de políticos bandidos que utilizaban eso como una especie de élite corrupta para así segregar y vender el ideario que únicamente ellos, porque se preparaban, estaban aptos para gobernar el país. Y esa misma forma de segregación en educación nos llevó a ser el segundo país más desigual de Latinoamérica, únicamente por encima de Haití. Y eso es pensar en el futuro, no ese sistema de Colfuturo donde solo unos pocos podían cumplir esos requisitos. Eso es pensar en el país, becas para el futuro del país. Porque un país que invierte en su gente, en educación, está invirtiendo en la mayor fuente de riqueza. Porque la riqueza que da el cerebro es infinita y es ahí donde está la capacidad de generar riqueza en un país. No únicamente vivir solo extrayendo el carbón, el petróleo, etcétera, porque es a eso nos han llevado la clase política tradicional a una economía rentista, capitalismo de compinche, de amigos, donde legislan para darle privilegio a unos ciertos sectores para someter a la población y crear monopolio. En cambio, el cerebro no se puede crear monopolio en el cerebro. Por eso nunca invirtieron en desarrollar las capacidades de nuestro pueblo. Y esto es un cambio y hay que darle continuidad con Iván Cepeda.